La lectura de hoy se encuentra en Hebreos capítulo 10, versos 26 al 31. Si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa del juicio y del fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios. Cualquiera que desobedece la ley de Moisés muere sin falta, siempre y cuando haya 2 o 3 testigos que declaren en su contra. ¿Y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considere impura la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e insulta al Espíritu de la gracia? Bien sabemos que el Señor ha dicho: mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Bien, entramos ya hoy día en los últimos versículos de Hebreos capítulo 10. Y hoy día les quiero hablar un tema respecto a cómo poder protegernos de no caer en el abandono de la fe. Cómo poder cuidarnos de no desligarnos del cristianismo. Y lo que quiero plantearles hoy día, en esta mañana, es que un Dios que nos ama también es un Dios que nos advierte. Y este tema del día de hoy está basado en los versículos del 26 al 31. Estas últimas semanas, para los que han seguido las redes sociales, especialmente Instagram, ha estado marcado el mundo cristiano por las declaraciones de un famoso autor cristiano llamado Joshua Harris. Joshua Harris fue famoso por un libro escrito que se llama Le dije adiós a las citas amorosas. Y es autor de varios libros cristianos que ustedes pueden hasta el día de hoy encontrar en la librería. Y algunos escucharon estas declaraciones puestas ahí por él mismo en Instagram, donde él no solamente nos hablaba acerca de la separación de su esposa, sino que algo mucho más también trágico. Sino que él también declaró que él ya no se considera un cristiano. Ya no se considera un cristiano. Uno de sus amigos, un famoso también autor cristiano, muy reconocido, llamado Kevin DeYoung, dice que él recuerda a Joshua como una persona muy amable, un hombre cálido, un hombre carismático y al mismo tiempo un hombre sincero. Kevin DeYoung junto a otros amigos hicieron un par de declaraciones luego de esta declaración de Joshua Harris. Y Kevin DeYoung dice, y lo publicó en un artículo de la página Gospel Coalition, y dice que hubieron grandes cantidades de decisiones en Joshua, pero al mismo tiempo hubieron grandes cantidades de deserciones en el corazón de su amigo en los últimos años. Gran cantidad de deserciones en su corazón. Queridos amigos y hermanos, el llamado esta mañana para nosotros como pueblo y como comunidad es un llamado para que Dios nos guarde a no tropezar y de no abandonar el cristianismo. Que Dios tenga misericordia de nosotros, de nuestro corazón débil y vulnerable. El llamado de esta mañana es a que nos podamos mantener en el amor profundo de Dios para poder perseverar en la fe cristiana. ¿Qué es lo que debemos mirar nosotros para que nuestro corazón no se enfríe? ¿Cómo poder cuidarnos en este instante de no llegar al punto de poder renegar la fe y renegar el cristianismo? Y quiero responder a estas preguntas con el texto de Hebreos, versículos 26 y 27. Si con toda intención pecamos, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa del juicio y del fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios. Lo que el autor de Hebreos nos está diciendo es que nos habla de aquellos que pecan después de haber recibido el conocimiento de la verdad. El autor no se está refiriendo sencillamente a los pecados que todos nosotros cometemos diariamente. No se refiere a las caídas que constantemente tenemos en nuestra fe cristiana.
nosotros hemos aprendido que nuestro pecado, nuestra culpa y nuestra maldad, la podemos poner en el sacrificio de Cristo. Y que Dios nos quita la culpa, el pecado, la vergüenza y nos reconcilia con Dios a través de la sangre de su Hijo. Pero a lo que se está refiriendo el autor de Hebreos en este punto es que se trata de aquellos que, conociendo la verdad, reniegan del Evangelio, se desligan de Cristo y renuncian a la fe cristiana. Renuncian a Cristo, se desligan de Jesús y niegan el cristianismo. A ese tipo de personas a los cuales el autor de Hebreos se refiere. Significa que cualquiera persona que ha conocido la verdad de Cristo, lo que dice el versículo 26, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y debemos preguntarnos entonces, ¿cuál es el conocimiento de la verdad? La verdad en la Biblia es la verdad del Evangelio. Primero, la verdad del Evangelio nos muestra y nos enseña que nosotros somos personas débiles y pecadoras y que merecemos un juicio, condenación y el castigo eterno. En segundo lugar, el Evangelio nos enseña que Dios, en su inmensa misericordia y en su incomparable amor y gracia, nos envió a su Hijo Jesucristo como un sustituto. Él viene a pagar la condena, el juicio y el castigo que nosotros merecemos. Él fue sacrificado por nuestra salvación. En cuarto lugar, el Evangelio nos enseña que Cristo no solamente se ofreció como sacrificio vivo, sino que también Él es nuestro mediador. Que la única manera para poder experimentar a Dios, conectar con Dios y disfrutar al Dios vivo y verdadero, a nuestro Creador, es solamente por medio de un solo mediador. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, porque existe un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en quinto lugar, solamente por Él y a través de Él y solamente por la fe en este Evangelio, nosotros podemos entrar y disfrutar y experimentar la presencia de Dios y gozar a Dios por siempre. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el autor de Hebreos? Es que si tú abandonas esta verdad, si tú niegas este Evangelio, entonces ya no queda más que hacer por ti. No hay una puerta B. Si tú renuncias a esto, no hay otro camino. No existe una vía alternativa. No hay un atajo por el cual tú puedas entrar a la presencia de Dios. No existe otra opción. Ninguna esperanza de perdón para ti. No queda más sacrificio que hacer por tu vida, sino una terrible expectativa de juicio y fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios. Entonces lo que el autor de Hebreos nos está diciendo, que aquel Dios que nos ama es un Dios que nos advierte. Aquel Dios que es un Dios lleno de gracia, misericordia y compasión, es un Dios que nos advierte del juicio. Y a alguien puede que no le quepa en la cabeza considerar cómo un Dios de amor, un Dios bondadoso y compasivo, al mismo tiempo puede ser un Dios lleno de juicio, de ira y de castigo. Piensa en lo siguiente. Si tú eres padre y ves que tu hijo o alguien que tú amas se está dañando a sí mismo y está dañando a otras personas, ¿qué es lo que harías? ¿Te quedarías de brazos cruzados como si nada estuviera pasando? Si alguien, por ejemplo, le estuviera haciendo bullying, lo estuviera intentando contra la vida de tu hijo o la vida de tu esposa, ¿te quedarías así solamente, sin hacer nada? La persona que no hace nada, la persona que es indiferente al daño y al dolor, no puede ser alguien que ama. Porque necesariamente alguien que ama debe ser alguien que pague con lo justo a aquel que está dañando a aquella persona que tú quieres. Entonces un Dios de amor, un Dios que nos ama, un Dios que ama esta creación, no puede permitir la maldad y el pecado. Un Dios que ama debe ser un Dios justo, un Dios de ira y un Dios de castigo. Entonces lo que nos está diciendo el autor de Hebreos es que fuera de Cristo hay juicio y un fuego ardiente. Y en la Biblia se nos enseña que Dios usa diferentes imágenes para poder hablarnos de su carácter, de su presencia
de su justicia, de su santidad. Y el fuego es una de esas imágenes que Dios usa para poder enseñarnos acerca de su presencia y su carácter. Por ejemplo, cuando Dios se le apareció a Abraham, Dios apareció a este hombre como una antorcha de fuego en Génesis capítulo 15. Cuando Dios se le presentó a Moisés, lo hizo en un arbusto que estaba encendido, pero que por alguna razón no se consumía. Éxodo capítulo 3. Cuando Dios se le apareció a Moisés para que le hablara al pueblo, Dios descendió en una columna de fuego. Éxodo capítulo 19. Y cuando Dios se le apareció a Elías en el monte Carmelo, descendió fuego del cielo y quemó un toro para poder humillar a aquellas personas que adoraban a dioses falsos y a quienes tenían otra creencia. Este es el punto. El fuego en la Biblia es peligroso. Si tú te acercabas al fuego o el fuego se acercaba a ti, te mataba. Y la razón de eso es porque Dios es un Dios santo, un Dios justo, un Dios recto, un Dios que no puede cohabitar con hombres pecadores débiles como nosotros. Y nadie que se desliga de Cristo y renuncia al Evangelio puede acercarse a Dios y seguir viviendo. Solo puede esperar un horrible tormento. Por eso que el profeta Isaías, en el capítulo 66 de su libro, dijo lo siguiente: y cuando salgan, verán los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí, porque sus gusanos nunca morirán, ni se apagará su fuego, y todo el mundo los verá con repugnancia. Lo que el autor del libro de Isaías está diciendo que si alguien se rebela ante Cristo, si alguien abandona el Evangelio, si alguien renuncia al cristianismo luego de haberlo conocido, va a ser considerado como un enemigo de Cristo. Y Dios lo va a devorar para el punto de destruirlo. Pero lo increíble del texto de Isaías capítulo 66 es que dice que será devorado como para destruirlo, pero que no será aniquilado. Y algunas personas piensan que al final de estos tiempos, lo que les espera será una aniquilación. Y esperar una aniquilación para algunos podría ser algo muy fácil. Que Dios me consuma, me mate, me pulverice y se acabe el tormento y el dolor y el sufrimiento. Pero lo que la Biblia enseña es que al final del día no va a haber una aniquilación, que va a haber un juicio, un castigo, que Dios va a devorar a sus enemigos, pero no serán aniquilados, sino que esas personas van a experimentar un dolor eterno. ¿Te diste cuenta de lo que dice Isaías? Dice que serán como gusanos quemados que nunca mueren. Un fuego que te consume eternamente sin ser aniquilado. Como estar eternamente envuelto en llamas. Y ese hombre, dice Isaías 66, que no solamente experimentará eso, sino que será avergonzado públicamente por las naciones. ¿Acaso no les parece novedoso que tantas veces nuestro Señor Jesucristo habló en su Evangelio del castigo, la condenación y del juicio eterno? Así que el mensaje de esta mañana es un mensaje de advertencia. Y es un mensaje para poder volver a la centralidad del Evangelio en nuestra iglesia. El autor sigue diciendo en sus versículos 28 y 29: cualquiera que desobedece la ley de Moisés muere sin falta. ¿Y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e insulta al Espíritu de gracia? El autor nos está diciendo es que si transgredí la ley de Moisés, merecía la pena de muerte. El que rechaza el Evangelio, el que rechaza la fe y el cristianismo, merece un castigo mayor, la perdición y el juicio eterno. Porque lo que Moisés estaba diciendo en el contexto del libro de la ley
es que Moisés nos está diciendo es que si alguien violaba el pacto de Dios y adoraba a otros dioses, ¿qué es lo que le sucedía a esa persona en el Antiguo Testamento? Esa persona era llevada por un grupo de jueces fuera de la ciudad y ellos eran apedreados hasta que morían. Entonces lo que Dios nos está diciendo esta mañana es, si esa rebelión tenía un castigo de pena de muerte física, el Evangelio es algo mucho más digno y Cristo es alguien mucho más honroso que Moisés. Es el Evangelio a lo cual nosotros debemos cuidar en la vida, proteger en nuestro corazón. Queridos hermanos y amigos, nosotros necesitamos aprender el Evangelio cada día de nuestras vidas. Necesitamos recordar el Evangelio, cantar el Evangelio, grabarnos el Evangelio hasta lo más profundo de nuestra alma y nuestros corazones. Si ustedes se olvidan del Evangelio, van a estar pisoteando al Hijo de Dios y van a estar despreciando la sangre del pacto. Esa sangre del pacto es la sangre del testamento. ¿Qué significa esto? Es la sangre en la cual nosotros recibimos las promesas de Dios. Las promesas tanto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. La sangre del pacto significa que todas las promesas a través del Evangelio son un sí para nosotros. Un sí para la iglesia. Que Dios cumple todas sus promesas para su pueblo, para los cristianos, por medio de la sangre de su Hijo. Y es esta sangre la que nos cambia, la que nos santifica, lo que dice el autor de Hebreos. La sangre que santifica, la sangre que transforma nuestras mentes, que cambia nuestra vida para siempre. La sangre que nos hace nuevas personas. El sacrificio de Cristo, la cruz de Cristo, que nos aleja del pecado y nos transforma. Este es el punto, que mientras más miramos y contemplamos el amor de la cruz, más nos alejamos del pecado. Existe mayor renuncia a nuestros ídolos y nos parecemos más a Cristo. Mientras más contemplas la belleza, la excelencia y el amor de Cristo por ti, tu vida es más cambiada y más transformada. Por eso que el que rechaza y denigra el Evangelio pisotea esta sangre. Hace un par de días, un diario electrónico publicó la renuncia de la fe de un famoso escritor de canciones cristianas, el escritor de Hillsong. Algunos de ustedes lo conocen. Él se llama Martin Sampson. Ha escrito canciones a Hillsong, Delirious y a otros grupos más. Y el título de la noticia dice, escritor de Hillsong, dice lo siguiente: estoy realmente perdiendo mi fe. Y eso a mí ya no me molesta. Según el periódico, él cree que el cristianismo es simplemente otra religión más dentro de tantas religiones. Queridos hermanos y amigos, he conversado con tantas personas que llegan a la iglesia, gente de la iglesia, de nuestra iglesia, y me dicen, ¿por qué la Biblia está llena de contradicciones? ¿Por qué un Dios de amor puede mandar a personas al infierno? ¿Por qué el cristianismo es el único camino? Me dicen que cuando piensan en esas preguntas y no logran contestarlas bíblicamente, eso los ha llevado a cuestionar su fe. Personas este año me han dicho, estoy perdiendo mi fe. Quiero que recordemos las palabras de advertencia de nuestro Dios, porque es un Dios que te ama, porque es un Dios que advierte, porque es un Dios que nos quiere mucho para dejarnos abandonar la verdad de su evangelio. El versículo 30 y 31 dice, bien sabemos que el Señor ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Queridos hermanos y amigos, Dios sí es un Dios de amor. Sí nos ama demasiado, que estuvo dispuesto a dar a su Hijo, a su único Hijo, por nuestra salvación. Pero es un Dios justo, un Dios santo y un Dios de ira.
Y cuando Dios nos dice que Él juzgará a su pueblo, no significa que Él va a condenar a su pueblo, porque hemos aprendido que solamente a través de Cristo somos librados de la condenación eterna. Entonces, cuando Dios nos dice que Él juzgará a su pueblo, nos está diciendo que Él se comportará como un gobernador que limpiará su iglesia. ¿Qué significa eso? Que Dios, como gobernante y como único juez en su iglesia, en su pueblo, va a separar el trigo de la cizaña. El evangelio es como un rastrillo que separa lo genuino de lo falso. Separa a los verdaderos creyentes de los falsos creyentes. Por lo tanto, cuando la gente escucha el evangelio, mucha gente se resiste a él y se aleja porque no lo soporta. Pero hay otros que cuando escuchan el evangelio son como polillas. Un amigo reciente me lo dijo, que cuando miran a Cristo son una especie de polilla. Cuando se enciende la luz, corren hacia Él y quedan pegados a Él. Entonces el llamado de esta mañana en forma pragmática y práctica es que trabajen cada aspecto de su vida para que esté alineada al evangelio. Que Cristo los atraiga cada vez más y más a Él. Y que cuando se encienda la luz de Cristo, sean como una polilla, que se pegan a Él y no se suelten más de Cristo. No dejen de mirar a Cristo. Yo les ruego en esta mañana, mis queridos amigos y hermanos, no sostengan su vida por la música, no sostengan la vida por la tradición anglicana, ni por los amigos de la iglesia, ni por tu familia, ni por sus fuerzas, ni porque se sienten cómodos en este lugar. Porque si ustedes centran su vida en eso, cuando eso ya no esté, ustedes van a abandonar, vamos a abandonar. Así que centren su vida en el evangelio. Y tercero, no dejen que las grandes preguntas que no han logrado responder no socaven su fe. No dejen que las cosas en las cuales tú no estás aún de acuerdo con la Escritura y con la fe cristiana derriben lo que es primordial, derriben lo que es importante. Cristo, la fe cristiana, los fundamentos, el cristianismo, el evangelio es lo central. Todo lo demás es de carácter secundario. Si ustedes pierden a Cristo, perderán su vida, porque Cristo es la cosa de mayor importancia en la vida de la iglesia. Y cuarto, cuando aparezca la duda, cuando aparezca la crisis, cuando tengan ganas de abandonar, ruéguenle a Cristo que guarde su corazón. Busquen a cristianos maduros que oren por ustedes día tras día. Busquen a esas personas que sean compañeros de batalla del evangelio, que los puedan cargar sobre sus hombros y los puedan llevar nuevamente a mirar a Cristo. Oren para poder salir de la crisis. Oren por la salvación de sus amigos. Oren para poder recibir ánimo en la duda. Oren para que el amor de Cristo y su poder los cambie para siempre. Termino con el mensaje de Judas, no el Iscariote, sino que Judas el cristiano. Manténganse en el amor de Dios mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Amén. Que el Señor les bendiga.